La mayor parte de nuestra historia conocimos únicamente la luz que venía del cielo, de día desde el sol, de noche desde un incontable número de estrellas. Y desde el principio nuestros ancestros creyeron que el sol y las estrellas eran celestiales, ajenos a este mundo, y tenían razón. Hemos observado el cielo durante miles de años, pero hasta hace poco no podíamos ver tan bien como para entender nuestra relación con el cosmos. Pero ahora, nuestra visión astronómica es más aguda. Podemos ver más lejos y más claro. Podemos observar objetos invisibles para el ojo humano. Nuestra visión cada vez mejor nos ha permitido hacer grandes descubrimientos, revelando un universo asombroso y maravilloso. Ahora, veremos 13 de los descubrimientos más grandes de la astronomía. Los 100 descubrimientos más grandes del canal de la ciencia. Astronomía, con su anfitrión Bill Nye. Los planetas se mueven. Nuestro primer gran descubrimiento se desarrolló durante siglos, mientras los primeros humanos veían el cielo en lugares como este, los desiertos vacíos y sin nubes del suroeste americano, el Medio Oriente, África y Sudamérica. Los astrónomos antiguos más importantes fueron los mesopotámicos. Pensaban que los objetos en el cielo eran dioses y construyeron torres gigantescas para registrar la salida y la puesta del sol, la luna y las estrellas. Durante más de 1000 años usaron tabletas de arcilla para registrar lo que veían. Para investigar más, le hice una visita al profesor de astronomía Owen Gingerich. Aquí, por ejemplo, tiene una de esas tabletas de arcilla. Lea lo que dice. Sí, esos hombres tenían letra muy pequeña. Sí, yo me quedé bastante asombrado cuando alguien vino a mi oficina, la levantó y realmente empezó a leerla. ¿Y en qué idioma está escrita? Yo creo que está en babilónico. Fueron desenterradas cientos de estas tabletas. Entre esos cientos de tabletas hay una que se llama la tableta de Venus de Amisaduga. ¿Amisaduga? Bueno, él fue un rey de Babilonia de la remota antigüedad, en el siglo XVI o XVII a.C. Y esta tableta contiene el movimiento del planeta Venus. Este es el registro más antiguo que tenemos del movimiento de un planeta. ¿Qué hicieron los babilonios con esta información? ¿Alguien lo sabe? Bueno, era un país en donde las inundaciones de los ríos Tigres y Éufrates podían ser demasiado caprichosas, y los cielos, por el contrario, eran maravillosamente constantes. Así que desarrollaron una especie de astrología para tratar de entender el orden del cosmos, observando los cielos y esperando tal vez encontrar en esas configuraciones algunas pistas acerca de lo que le iba a pasar a los gobernantes de la Tierra en sus asuntos. Así que empezaron a registrar los augurios, diferentes catástrofes, digamos, políticamente. ¿Cómo estaban las estrellas entonces? ¿Los planetas estarían en la misma configuración la siguiente vez que sucediera algo espantoso? Los mesopotámicos hicieron los primeros registros, y los griegos dieron el siguiente paso. Algunos de los astrónomos griegos hicieron un viaje de campo y llegaron a Mesopotamia para averiguar qué había sucedido en aquel lugar, y parece que trajeron con ellos algunos registros sistemáticos. Así que finalmente esa fue la base para formular una teoría matemática del movimiento planetario. Con sus observaciones, los griegos desarrollaron una visión del sistema solar que estaría vigente durante 2000 años. Que los planetas se mueven girando alrededor de la Tierra. Haría falta el siguiente gran descubrimiento para corregirla.
La Tierra se mueve. El año 1543. Un hombre de 70 años agonizaba. Su nombre, Nicolás Copérnico. Era médico y abogado de profesión, pero también astrónomo aficionado durante casi 40 años. Una pasión que lo llevó a desafiar una de las creencias más fundamentales y sagradas de su época. Desde joven, Copérnico había estudiado el cielo y descubrió que el sistema griego con la Tierra en el centro predecía mal el movimiento de los planetas. Empezó a preguntarse si la Tierra misma se movía. Aquí tenemos el sistema de Copérnico, pero yo lo adapté para ilustrar el sistema de Ptolomeo, porque esta bombilla se encuentra en la Tierra y... En vez de en el Sol. En vez de en el Sol, para que veamos los puntos de vista mientras avanzan. Entonces aquí está la sombra de Saturno. Saturno se mueve lentamente al revés, Marte. Pero mire a Marte. Ajá. Marte está a punto de ir en reversa. Sí, va en reversa. Sí, es retrógrado. Como se ve desde la bombilla Tierra. Así es como lo vemos desde la Tierra. Ahora va a detenerse, empezará a hacerse pequeño, se desvanece en el cielo, ahora va al derecho otra vez. Pero esta es la idea de Copérnico. Con el Sol en el centro. El Sol está en el centro y repentinamente... Todos los planetas... Todos van siempre en la misma dirección, nunca se detienen. Copérnico vio que los movimientos de los planetas se explicaban mejor si el Sol estaba en el centro del sistema solar y la Tierra giraba a su alrededor como los demás planetas. Fue una idea revolucionaria. A pesar de la evidencia de que la Tierra se movía, un día él escribió este libro que nos da su nueva teoría. Esta idea, este libro, cambió al mundo. Sí, porque convirtió a la Tierra en un planeta y colocó a nuestro Sol en el centro. Si uno no cuenta con ese esquema, uno no puede seguir avanzando en la física de nuestro universo. Finalmente, las últimas páginas, estas que se encuentran aquí al frente del libro, se le ocurrieron el mismo día en que murió. Yo sospecho, él debió estar ahí recostado semiparalizado por una apoplejía. Probablemente estuvo resistiendo hasta que se aseguró de que había terminado. Los planetas tienen órbita elíptica. Todos, desde los griegos hasta Copérnico, supusieron que las órbitas de los planetas eran circulares. Pero en 1571 el matemático alemán Johannes Kepler derribó esa suposición con el siguiente gran descubrimiento. A falta de cálculos, Kepler improvisó formas de calcular la órbita circular de Marte. El trabajo era tedioso. Kepler escribió que por poco se vuelve loco pensando y calculando ese asunto. Sus cálculos empezaron a revelar que la noción aceptada de los planetas moviéndose en círculos simplemente no funcionaba. Entonces se le ocurrió una nueva idea. Kepler vio que de alguna manera el Sol tenía que estar arrastrando a los planetas de una forma que él no podía comprender. Descubrió que para tener una imagen coherente, la órbita tenía que ser una elipse en lugar de un círculo. Con este hallazgo, Kepler diseñó el primer método para predecir con exactitud el movimiento de los planetas y las estrellas al cruzar el cielo. Cuando sus tablas predijeron que el planeta Mercurio pasaría cruzando frente al Sol y los demás astrónomos se quedaron lejos, eso demostró dramáticamente la precisión de su astronomía. Él ligó sólidamente el movimiento de los planetas al Sol. Este fue un punto muy importante para ayudar a enfatizar la idea de que el sistema de Copérnico con el Sol en el centro realmente tenía significado físico. A pesar del éxito de la teoría de Kepler, muchos se resistieron a creer que el Sol pudiera ser el centro del sistema solar.
Pero el clavo final de ese ataúd sería martillado por un hombre que, como Kepler, prefería usar sus evidencias visibles para formular sus teorías. Y ese hombre era Galileo Galilei. Júpiter tiene lunas. Conozca a Galileo Galilei, un hombre decidido a perseguir la verdad sin importar a dónde le llevara. Y en el caso del siguiente gran descubrimiento, su determinación lo llevó a revolucionar el conocimiento del sistema solar. En el año de 1609, Galileo estaba fascinado con un invento nuevo llamado telescopio. Solamente era un juguete salido de un carnaval. Cuando Galileo se enteró, se puso a trabajar para fabricar uno. Él lo perfeccionó y en esencia convirtió un juguete en un instrumento científico. Galileo apuntó su telescopio hacia el cielo y fue el primero en ver las montañas de la Luna y los cúmulos de estrellas de la Vía Láctea. Entonces una visión extraordinaria. Un grupo de 4 pequeñas estrellas brillantes rodeando al planeta Júpiter. Tenemos el manuscrito de su primera semana de observaciones y es maravilloso porque se ve que llega gradualmente a la conclusión de que esas pequeñas estrellas están viajando junto con Júpiter. Este fue el momento del descubrimiento. Galileo vio que las estrellas en realidad eran 4 lunas en órbita sobre Júpiter. Él comprendió que esos 4 puntos orbitaban a un planeta. Sí, a veces yo digo que él inventó a los satélites. Usted dirá, un momento, ya estaban ahí, ¿cómo pudo haberlos inventado? Pero él inventó la idea de que giraban alrededor del planeta. Aquí estaba la prueba de que Copérnico tenía razón acerca de la estructura del sistema solar. Si ellas podían orbitar a Júpiter, entonces la Tierra podía orbitar al Sol. El descubrimiento de Galileo demostró que el conocimiento de astronomía solamente puede avanzar a través de la observación real. Una teoría solo es viable cuando está basada en hechos. Igual que el siguiente gran descubrimiento. El cometa de Halley. Durante siglos, los cometas fueron considerados heraldos del mal. A finales de la Edad Media, la aparición de un cometa despertó miedo y terror. Pero el científico renacentista Edmund Halley, como Galileo, se interesaba en los hechos, no en la superstición. En 1695 buscó registros de cometas antiguos y recientes. Halló 24 cometas cuyo paso a través del cielo fue registrado con bastantes detalles para permitirle calcular sus órbitas. Para su sorpresa, descubrió que 3 de ellos seguían la misma órbita aproximada, dándole la vuelta al Sol cada 76 años. Con esa base se le ocurrió, muy bien, este es un cometa que va a volver dentro de otros 76 años. Él averiguó que los 3 cometas eran el mismo cometa. El mismo cometa. Halley estaba tan seguro de la órbita del cometa que hizo una atrevida predicción. Dijo que el cometa volvería en el año de 1758. ¿Y adivine qué? ¿Así fue? ¿El cometa regresó? Por desgracia, Halley ya no estaba con vida para saborear su descubrimiento. Desde entonces, el cometa Halley, como se le conoce, fue recibido 3 veces más por los observadores de todo el mundo. Ya no es un heraldo del mal. El cometa Halley se convirtió en un descubrimiento crucial en la historia de la astronomía, reemplazando a una creencia supersticiosa por una comprensión racional y científica del universo físico. La Vía Láctea es un disco de estrellas.
En el siglo XVIII, William Herschel era un músico clásico. Su amor por la astronomía lo llevó a dejar la música para concentrarse en el cielo, preparando la escena del siguiente gran descubrimiento. Al descubrir cuánto costaba un telescopio de refracción que estaba más allá de su alcance, decidió fabricarse uno y se convirtió en el más fabuloso y exitoso fabricante de telescopios de ese período. Él usó sus telescopios para observar metódicamente el cielo, catalogando lo que veía. Al estar observando el cielo, se topó casualmente con un objeto que se veía un poco diferente. Resultó que era un planeta nuevo. Oh, wow. ¿Y qué planeta era ese? Era el planeta que está más allá de Saturno, el planeta Urano. Urano fue el primer planeta nuevo en ser hallado en más de 3.500 años. Pero hallar un planeta no era nada comparado con la meta más ambiciosa de Herschel. Construyó un telescopio de 6 metros. Luego dividió el cielo en secciones iguales y contó sistemáticamente las estrellas de cada campo. Era una tarea meticulosa, monumental. Lentamente, al contar las estrellas, Herschel reveló algo extraordinario. La Vía Láctea era mucho más grande de lo que todos creían. Era un gigantesco disco de estrellas. Algunos campos estaban atestados. Uno tenía más de 250.000 estrellas. Otros campos más lejanos estaban prácticamente vacíos. El descubrimiento de Herschel fue una revelación. Este es un modelo razonable de la Vía Láctea como la conocemos. Pero Herschel solo estaba viendo una zona, como de este tamaño, ¿no es así? Lo que Herschel veía era un pequeño espacio así. Quizá algo así. Realmente un pequeño espacio de la Vía Láctea. Pero aún esa pequeña parte cambió en mucho el estudio de la astronomía. Su descubrimiento reveló que nuestro sistema solar solo es una isla en un profundo universo en expansión. La relatividad general. Gracias a las reflexiones de un anónimo empleado de una oficina de patentes de Suiza, el siguiente gran descubrimiento reveló que el universo es un lugar extraño y misterioso. Ese empleado era Albert Einstein. A principios de 1900, él estaba confundido, junto con el resto de la comunidad científica, por la órbita del planeta Mercurio. Aunque las leyes de la gravedad de Newton predecían con precisión el movimiento de los planetas, fallaban al tratar de predecir la órbita de Mercurio. El enigma tenía que ver con el perihelio de Mercurio, el punto de su órbita en el que pasaba más cerca del Sol. Cada siglo, el perihelio de Mercurio se adelantaba ligeramente, un cambio que las ecuaciones de Newton no podían explicar. Atrevida y sorpresivamente, el joven Einstein propuso su propia teoría para explicar el enigma de la órbita de Mercurio, y desarrolló una teoría que refinó las leyes de la gravedad de Newton. Michio Kaku es un físico teórico de la City University de New York. Y Newton dice que la gravedad viaja instantáneamente a través del espacio. Y ahí es donde Einstein pensó que había una debilidad en la teoría de Newton. Él quería una teoría que pudiera explicar la gravedad. Él quería una teoría que pudiera explicar la aceleración, el movimiento quebrado y en círculos. Tenía que haber ondas de gravedad. Se necesita tiempo para que la gravedad haga su magia. Propagarse. Si el Sol desapareciera, tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta de ese hecho. Incluso la gravedad viaja a la velocidad de la luz. Einstein necesitaba un nuevo esquema para explicar eso, y ese esquema era el espacio curvo, que el espacio mismo tiene forma de curva, y que por eso los objetos se mueven.
Einstein creía que su concepto del espacio curvo era la causa del cambio en la órbita de Mercurio. Einstein llamó a su idea la teoría general de la relatividad. Imagínese que tiene una red tensa y pone una bola de bolos en el centro mismo de la red. La bola de bolos se hunde en el centro de la red y lanza una canica a lo largo del borde de la red. La canica hará una órbita alrededor de la bola de bolos. Ahora véalas desde arriba. Newton quizá nos dirá que existe alguna fuerza, una fuerza instantánea e invisible tirando de la canica hacia la bola de bolos. Pero Einstein diría que no hay una fuerza, que no hay atracción, que solo es una red que está tensa. ¿Por qué la canica está en órbita alrededor de la bola? Porque la red tensa está empujando a la canica. Así que ¿por qué estoy sentado en esta silla? No porque la gravedad tire de mí hacia el suelo, sino porque el espacio me empuja hacia abajo, hacia el planeta Tierra. La idea de que el espacio se deforma por la masa era muy extraña para que muchos la aceptaran. El siguiente eclipse solar le dio a los científicos la oportunidad para poner a prueba la nueva teoría de Einstein. Se tomaron fotografías de las estrellas de fondo antes del eclipse y después de él. Luego fueron comparadas con otras tomadas durante el eclipse. Las fotos muestran que las posiciones de las estrellas en el eclipse cambiaron hacia adentro, doblándose al pasar la luz a través del campo gravitacional del Sol. La teoría general de la relatividad de Einstein tenía razón. Su gran descubrimiento sacudió al mundo. La teoría general de la relatividad es muy emotiva para quien haya visto estas ecuaciones. Las ecuaciones tienen este largo, y aún así contestan a preguntas eternas que nos habían evadido desde la primera vez que vimos el cielo y nos hicimos la pregunta, ¿qué significa esto? El universo está en expansión. Esa teoría demostró que el espacio era más extraño de lo que podíamos imaginar. Cualquiera menos Einstein, claro. Para entender mejor este universo extraño, necesitábamos hacer más observaciones. Se necesitaban telescopios más grandes y poderosos, como el que llevó al siguiente gran descubrimiento. Cuando los Herschel terminaron su observación del cielo en 1830, habían catalogado miles de objetos hermosos pero brumosos que se llamaban nebulosas blancas. En esa época, nadie sabía si eran parte de nuestra galaxia o universos distantes y aislados como la Vía Láctea. En 1924, el astrónomo Edwin Hubble estudiaba las estrellas de varias nebulosas con un telescopio de 2,5 metros en el observatorio del Monte Wilson en California. Gracias al telescopio, Hubble calculó que las galaxias estaban a muchos cientos de miles, incluso a millones de años luz. Aquí había objetos tan enormes y poblados de estrellas como nuestra propia Vía Láctea. Por eso hoy llamamos a las nebulosas blancas galaxias. Mientras más estudiaba estas galaxias, más lo intrigaban. En esa época, los científicos sabían que los rayos de luz de una estrella aparecen como un color en el espectro. El color cambia con el movimiento de la estrella. Un cambio hacia el color azul significaba que la estrella se movía hacia la Tierra. Un cambio al rojo significaba que se alejaba. La intensidad del cambio también revelaba la velocidad del movimiento. Hubble halló que al medir la distancia a una galaxia, su espectro casi siempre viraba al rojo. Y algo más. Mientras mayor la distancia, mayor el cambio hacia el rojo. En otras palabras, el universo se expande. Era un descubrimiento asombroso, con profundas implicaciones. Midiendo hacia atrás desde la expansión, los científicos hallaron que el universo parecía haberse originado en un cataclismo,
lo que un astrónomo llamó la Gran Explosión. La Vía Láctea emite ondas de radio. 3 años después de que Hubble descubrió el universo en expansión, el siguiente gran descubrimiento reveló un objeto misterioso oculto tras el polvo en el centro de la Vía Láctea y dio origen a una nueva rama de la astronomía, al usar longitudes de onda invisibles para nuestros ojos. En 1930, Karl Jansky era un físico de 25 años trabajando para los laboratorios Bell en Holmdel, New Jersey. Jansky debía identificar el tipo de interferencia en la longitud de onda de 15 metros que se usaba para la comunicación transatlántica y hacia Tierra. Después de pasar más de un año reuniendo datos, Jansky decidió que había 3 formas de estática en esta frecuencia. La primera se producía obviamente en la ionosfera de la Tierra. La segunda tenía su origen en las tormentas locales. Y la tercera señal era misteriosa, continua. Al principio parecía que venía del Sol. Cada mañana la señal se levantaba lentamente con el Sol. Durante el día recorría todo el cielo y luego se ponía junto con el Sol. Pero al pasar el tiempo, Jansky vio que la misteriosa señal de radio se alejaba lentamente del Sol, como si viniera de un lugar afuera del sistema solar. Finalmente, Jansky localizó su ubicación en alguna parte de la región de la constelación de Sagitario. Él creía que había descubierto un objeto interestelar desconocido en el centro de la galaxia. Y tenía razón. Más tarde, los astrónomos confirmaron que Jansky había descubierto un gigantesco agujero negro con una masa equivalente a 3 millones de soles. Tal vez aún más importante, él fue el primero en observar el universo usando la radioastronomía, una forma nueva de estudiar el cielo. Sentó un punto de referencia. Jansky demostró que el cielo no titila simplemente con el brillo de las estrellas. Hay ocultos muchos objetos extraños a muchos años luz de distancia que irradian más energía que galaxias enteras, como los cuásares o los púlsares, estrellas muertas girando sin control y con masas tan densas que una cucharadita pesaría millones de toneladas. Para poder empezar a entender la vida y la muerte de las estrellas, se tenían que fabricar telescopios nuevos que pudieran observar el cielo a muchas longitudes de onda. Pero antes de que eso fuera posible, la radioastronomía produjo otro gran descubrimiento que, aunque fue predicho, fue tan inesperado para sus descubridores como lo fue el de Jansky. Y de nuevo sucedió en los laboratorios Bell de Holmdel, New Jersey. La radiación del fondo cósmico de microondas. En 1964, los laboratorios Bell tenían inactiva una antena de microondas de 6 metros. En lugar de destruirla, el laboratorio permitió que los astrónomos la usaran para investigar. 2 físicos, Arno Penzius de 31 años y Robert Wilson de 28, decidieron usar la antena para medir la temperatura del halo de gas que rodea a la Vía Láctea. Lo que pasó a continuación es uno de los descubrimientos más emocionantes. Hola, Bill. Dr. Wilson, mucho gusto. Vine a los laboratorios Bell para escuchar la historia de Robert Wilson en persona. 2 de nosotros, Arno Penzius y yo, acabábamos de llegar a los laboratorios después de graduarnos. Íbamos a medir la radiación de la Vía Láctea. Y por eso nos sería muy útil esta antena, porque podríamos rechazar la radiación de la Tierra y dejar solamente la que venía del cielo. Recibimos solamente 2 grados de la atmósfera de la Tierra. Tal vez había 1 grado de los muros de esta cosa, pero la primera vez que la encendimos, había más o menos el doble, había 7 grados, y eso no estaba bien. Algo terrestre tenía que estar interfiriendo con los instrumentos.
Aquí estamos en una colina sobre la ciudad de New York, pero teníamos el instrumento ideal para confirmar eso. Simplemente la dirigimos hacia el horizonte, lo rastreamos y... ¡oh, sorpresa! Nada extra en particular. Había un par de palomas viviendo aquí. Y claro que todo estaba cubierto con guano de palomas. Así que pensamos, tal vez el guano de palomas está haciendo más de lo que creemos. Arno y yo subimos a la antena y limpiamos todo el guano de palomas. Nos deshicimos de ellas. ¿Cómo se deshicieron de las palomas? Primero las mandamos lo más lejos que pudimos por el correo de la compañía a Whippany, New Jersey, con un conocedor de palomas que nos dijo no valen nada y las dejó ir. Un par de días después regresaron. 64 kilómetros Sí, y volvieron. sí. Entonces nuestro técnico trajo una escopeta y... ¿Y entonces qué hicieron con ella? No estuve aquí, yo no lo vi, pero en realidad no resolvió el problema. Todavía teníamos 3 o 4 grados extra. Estábamos empezando a sentirnos confundidos, porque nosotros creíamos en la física. Eso venía de algún lado. Podíamos calcular todo lo que hacía el cuerno con excepción de ese ruido excesivo. En la época en que Penzias y Wilson detectaron la estática de radio, había 2 teorías acerca del origen del universo. La teoría de la gran explosión, apoyada por el universo en expansión de Hubble, y la teoría del estado estacionario, que proponía que el universo es atemporal, sin principio ni final, en eterna expansión. Cuando un amigo supo lo que Penzias y Wilson habían encontrado, les sugirió que hablaran con algunos cosmólogos de la Universidad de Princeton que respaldaban la teoría de la gran explosión. Creían que una gran explosión habría dejado una ligera luminiscencia residual térmica, rastros de calor de la explosión misma detectables a través de todo el cielo. Iban a hacer una investigación para medir la luminiscencia residual. Nosotros los invitamos. Ellos vinieron, vieron lo que habíamos hecho y estuvieron de acuerdo en que habíamos medido lo que ellos estaban buscando. ¿Y qué significa su descubrimiento? Pues que hubo una gran explosión en el universo y que estamos viendo la radiación de 300.000 años después de la gran explosión. Sí. En muchos casos, cuando hay un cambio de paradigma en la ciencia, debe pasar una generación para que la gente lo pueda aceptar. Pero en este caso, yo creo que el mundo estaba listo. Las sociedades humanas siempre se han preocupado por saber de dónde vinimos. Hay historias religiosas en toda civilización que ha sido encontrada. Y creo que tenemos la respuesta definitiva, que venimos de una gran explosión. Explosiones de radiación gamma. La llegada de la era espacial inició una era dorada de la astronomía que sigue vigente hoy en día. Esa era dorada se inició, extrañamente, no en el espacio, sino con un cambio en las relaciones de la Guerra Fría, que también contribuyó al siguiente gran descubrimiento. En los 60, a pesar de un tratado para prohibir las pruebas nucleares, la Unión Soviética se negó a recibir inspectores en sus instalaciones nucleares. Por lo tanto, Estados Unidos optó por vigilarlos desarrollando un sistema de satélites en órbita capaz de detectar explosiones de radiación gamma producidas por detonaciones nucleares. Como los detectores satelitales veían arriba y abajo, los científicos decidieron usarlos para ver si las supernovas producían radiación gamma al estallar. Entre el 69 y el 72, detectaron evidencia de 16 explosiones breves de radiación gamma distribuidas por el cielo. Solo había un problema. Ninguna correspondía con alguna de las supernovas conocidas. Y el misterio se intensificó. En 2 décadas, los astrónomos detectaron un promedio de una explosión de radiación gamma al día. Pero eran tan rápidas que pasaban antes de que los astrónomos pudieran dirigir el telescopio hacia ellas. Finalmente, los astrónomos empezaron a resolver el enigma con la ayuda del telescopio espacial BepoSax, que fue diseñado específicamente para detectar explosiones cortas de rayos gamma y rayos X y localizar su ubicación. El 14 de diciembre de 1997, el BepoSax localizó una explosión gamma,
lo que llevó a las primeras fotografías de una explosión en longitudes de onda diferentes a los gamma. Para su sorpresa, los astrónomos descubrieron que la explosión tuvo lugar en una galaxia a 12.000 millones de años luz de distancia, por lo que era una de las explosiones más poderosas del universo. Desde entonces han sido documentadas docenas de otras explosiones de radiación gamma, todas igual de poderosas y lejanas. ¿Qué significa todo esto? El descubrimiento de las explosiones gamma nos ha demostrado que ocultos tras el velo de la atmósfera de la Tierra, hay objetos que no solo son extraños y difíciles de comprender. Agujeros negros, púlsares, cuásares, sino que también son mortales. Las explosiones de radiación gamma ya son consideradas una posible causa de extinciones en la Tierra. El científico Sir Arthur Eddington dijo: "El universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar". Pudo referirse a las explosiones de radiación gamma, al universo en expansión o a la teoría general de la relatividad. También describe a la perfección el siguiente gran descubrimiento: planetas en órbita alrededor de otras estrellas. Antes era imposible que los astrónomos se imaginaran descubriendo otros sistemas solares con planetas como el nuestro. Pero hoy sí lo pueden imaginar gracias a poderosos telescopios espaciales y en tierra como este, en el Observatorio Lick del Monte Hamilton, California, donde Jeff Marcy está buscando planetas nuevos. ¿Cómo se descubre un planeta en un sistema solar? Pues eso es muy fácil. Observamos la estrella para ver si se está bamboleando por la atracción gravitacional de ese planeta. Muy fácil. Muy fácil. Solo necesita esto. Así es, el telescopio de 3 metros del Observatorio Lick. Obviamente los planetas no producen su propia energía. Brillan, claro, por la luz que reflejan, pero tienen una 1.000.000ésima de la luminosidad de su estrella. Realmente no se pueden ver ni con el Hubble. Usamos un truco, para eso sirve este telescopio. ¿Un truco? El efecto Doppler es nuestro truco. Medimos el bamboleo de la estrella por los cambios en las ondas de luz que vienen desde ella cuando está bamboleándose. La búsqueda de sistemas planetarios extraterrestres ganó impulso a principios de los 90, cuando un astrónomo polaco hizo un sorprendente descubrimiento. Alex Folchan hizo un descubrimiento maravilloso. Es un sistema con 3 planetas orbitando un púlsar, y el modo en que lo descubrió fue emocionante. Él observó los pulsos que salían de ese púlsar, y la llegada de esos pulsos cambian al acercarse o alejarse el púlsar de nosotros. Esas son estrellas espantosas. Los púlsares despiden rayos X ultravioleta y rayos gamma. Son los extraños productos de la explosión de una supernova. A pesar de ese ambiente extraño, hay planetas del tamaño de la Tierra en su órbita. Si hay planetas como la Tierra alrededor de ellos, puede apostar que hay planetas como la Tierra en otras estrellas. ¿Hay planetas del tamaño de la Tierra en ellas? Del tamaño de la Tierra y de la Luna, entre los 3, sí. Él los detectó, ¿no? Él los detectó por el bamboleo de ese púlsar. Es lo más fantástico del mundo. Es increíble. Desde el descubrimiento de Folchan, Marcy y otros astrónomos han hallado más de 130 planetas fuera de nuestro sistema. Pensamos que nunca hallaríamos ni un planeta. Y hemos encontrado los únicos sistemas con 3 planetas y con 4 planetas utilizando este telescopio. Vaya, pero esos planetas son muy grandes. Son planetas del tamaño de nuestro Júpiter, Saturno, y el más pequeño es el tamaño de Neptuno. Sí, el pequeño Neptuno. Es interesante. Hallamos planetas del tamaño de Júpiter, pero hay unos varias veces más grandes que la Tierra. Aún no han sido hallados planetas parecidos a la Tierra, pero la búsqueda continúa. ¿Cómo eligen a una estrella como candidata? Tratamos de elegir estrellas más o menos parecidas a nuestro Sol, algunas más grandes, otras menos grandes, pero de edad madura o más antiguas que se hayan asentado. Lo que buscamos en un planeta habitable como la Tierra es que la temperatura tiene que ser correcta, ni tan fría que el agua se convierta en hielo, ni tan caliente que se convierta en vapor. Un planeta a la distancia correcta de su estrella, para que el agua sea líquida y para que la evolución haga lo suyo durante miles de millones de años. Parece Ricitos de Oro con su sopa. Así es, ni demasiado caliente ni demasiado fría. Esto es lo que nos gustaría encontrar. Un planeta azul como la Tierra que nos diga que hay agua líquida en la superficie,
Que un análisis espectroscópico de la atmósfera nos diga que hay oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y tal vez metano. No se puede tener una atmósfera con oxígeno y metano a menos que haya vida produciendo el oxígeno por fotosíntesis y el metano por, pantanos y ganado que lo estén produciendo. Así que si existe oxígeno y metano, tenemos vida. ¿En serio? ¿Sería así de fácil? Habrá escépticos y yo voy a ser uno de ellos, pero uno quiere conseguir los mejores signos delatores y una atmósfera como la de la Tierra con oxígeno, metano, nitrógeno y dióxido de carbono, no hay nada mejor como una señal de que ahí existe vida. Suponga que tuviera un telescopio, un artefacto, un aparato bastante sensible para hallar un planeta como la Tierra. ¿Usted lo apuntaría hacia las estrellas con planetas que ya han identificado? Por supuesto, los Júpiter y los Saturno que estamos hallando son las señales, son los puntos de referencia de sistemas que pueden tener tierras, sobre todo si hay un Júpiter bastante lejos de la estrella que deje espacio para una Tierra en la órbita habitable de esa estrella. ¿Qué lo impulsó a buscar los planetas en otras estrellas? Bueno, recuerdo que cuando era niño yo me ponía a pensar, me pregunto si habrá otras tierras ahí afuera y en ese caso si alguna es habitable, si hay vida en esos planetas y en particular vida inteligente. A los humanos en general nos gustaría saber si estamos solos en el universo. ¿Hay otros planetas como la Tierra, planetas habitables? ¿Hay otras criaturas ahí afuera que piensan, sueñan y en realidad nos buscan a nosotros? Creo que al final los humanos tratamos de hallar nuestras raíces ahí afuera, química y biológicamente entre las estrellas. El universo está en aceleración. Al expandirse el universo después de la gran explosión, era lógico que la atracción gravitacional de la materia tirara de ese material e hiciera que perdiera velocidad. ¿Pero qué tanta velocidad está perdiendo? En los 90, el telescopio espacial Hubble hizo posible que los científicos respondieran esa pregunta al estudiar la brillantez de la luz de la explosión de un tipo especial de la estrella llamada supernova de tipo 1A. Hice una visita al Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de San Francisco y vi al astrofísico Saul Perlmutter, que dirigió el proyecto de cosmología Supernova. ¿Qué fue lo que averiguó? Nosotros empezamos a hacer medidas para tratar de averiguar cuánto se está desacelerando la expansión del universo. Cuando vimos los primeros datos dijimos, vaya, qué curioso, parece que el universo no se está desacelerando, pero yo dije, bueno, estamos a la mitad de estas revisiones, calibraciones y confirmaciones. Sé que cuando tengamos los números revisados y aclarados, el efecto desaparecerá, aparecerá una señal que tendremos que corregir. Sí. Hay un signo de menos que debería ser de algo tan más. insignificante. Se revisa cada paso de este proceso y poco a poco llegamos al punto donde empezamos a decir, este efecto no desaparece, esta es la respuesta correcta. Parece que el universo se está acelerando. ¿Y por qué esto es tan importante? Esta aceleración del universo no encaja con nada. Entendemos bien cuáles son todas las fuerzas del universo y cuáles son los objetos que hay en él. Y esta es una de las primeras veces en que encontramos algo que no hubiéramos predicho. Ahora viene lo divertido, averiguar qué significa. Y si viene conmigo, le mostraré qué estamos haciendo. ¿Por qué se está acelerando? Esa es la cuestión. Nos estamos muriendo por saber la respuesta. Y una manera de pensarlo es que tenemos una energía muy extraña que está impregnando todo el espacio y que puede acelerar el universo aunque la gravedad trate de frenarlo. Y la estamos llamando energía oscura, solo porque no sabemos lo que es. Es un misterio. Es misteriosa, extravagante, no sabemos qué es. Queríamos averiguar cómo podría ser la energía oscura. Lo que queremos ahora es conseguir datos que nos ayuden a analizar las respuestas. ¿Y dónde van a conseguirlos? La meta que perseguimos a largo plazo es un proyecto que ve a nuestro alrededor. Un satélite es el proyecto. El diseño que tenemos aquí se llama SNAP, que en inglés significa sonda de aceleración supernova. Este sería un nuevo telescopio espacial con un campo de visión muy amplio. En vez de mirar a través del ojo de una cerradura, tendríamos una ventana muy grande hacia el universo. Déjeme mostrarle en lo que estamos trabajando y que nos ayudará a averiguar por qué se acelera el universo. ¿Qué es esta energía oscura? Aquí tenemos el SNAP y esperamos lanzarlo en el futuro no muy distante. Se colocará en una ubicación más allá de la Luna.
Desde ese punto se puede medir la historia de la expansión con tanto detalle que podremos ver los cambios pequeños al pasar de la desaceleración a la aceleración. Cuando el universo era muy denso y estaba unido, la gravedad era más importante y hacía lenta la expansión, pero al seguir la expansión, aunque fuera cada vez más lenta, eso cambió. La gravedad se hizo menos importante que la energía oscura que dominó y aceleró la expansión. Buscamos exactamente cómo fue que ocurrió ese cambio. Eso nos dirá cuáles de las diferentes teorías posibles podrían explicar a la energía oscura. Siempre en expansión. Exacto. Pero lentamente, luego más rápido. Exacto, así Ahí que es donde estamos exacto, ahora. esa es la cuestión. ¿Se desaceleró y luego algo la impulsó o se desaceleró? ¿Entonces hubo un bamboleo y luego despegó? ¿Cómo fue que ocurrió esa transición? Como los astrónomos de la antigüedad, los científicos modernos han descubierto en el cosmos algo que todavía no podemos explicar. Depende de los observadores y los teóricos averiguar qué está sucediendo en nuestro universo en expansión. Para esto, necesitan ideas nuevas y mejores instrumentos. Ya sea que este misterio se resuelva pronto o en el futuro lejano, podemos estar seguros de una cosa. Vamos a seguir vigilando el cielo para entender nuestro lugar en el cosmos. Vamos a continuar explorando, entendiendo y descubriendo.